Dios les bendiga, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Jehová Nisi. Hoy, 3 de junio del 2020, queremos compartir con usted una palabra que va a llenar nuestras vidas y nos va a alentar a avanzar. Quisiera leer varios versículos del Evangelio de San Juan, capítulo 11. No los leo todos porque el capítulo 11 de San Juan es muy largo y tiene muchos relatos. Pero me voy a enfocar en varios versículos y voy a comenzar con el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, versículo 20 al 27. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dice ella. Siempre he creído en que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Este capítulo 11 del Evangelio de San Juan trata sobre la muerte de Lázaro y sus familiares. Cuando el Señor habla con Marta, que Marta se encuentra con el Señor estaba en otro lugar y él dejó pasar 2 días después de cuando lo mandan a llamar, diciéndole que Lázaro estaba muy enfermo a punto de morir. Pero lo primero que hace Marta cuando ve a nuestro Señor Jesús es reclamarle que no llegó a tiempo. ¿Cuántas veces usted y yo no le hemos reclamado a Dios que ha llegado tarde? Que dejó morir nuestro familiar, que dejó que sucediera algo en nuestras vidas. ¿Cuántas veces no le hemos reclamado a nuestro Señor tantas cosas que suceden en nuestras vidas? Lo interesante de esta conversación entre Marta y Jesús es que el Señor no le contesta con respecto a su reclamo. Más bien Marta le dice: mas yo sé que tú eres el Hijo de Dios y que todo lo que tú le pidas al Padre, Él te lo dará. Ella estaba segura, a pesar de todo, que Jesús podía hacer algo más. Y el Señor le responde: tu hermano resucitará. Le dio esa promesa. Y ella lo creía en cuanto resucitan los muertos en el día en que nos encontremos todos delante de la presencia del Señor. Y ella decía: sí, yo sé que resucitará en el último día, cuando estemos todos delante de la presencia de Dios. Pero el Señor le llena el corazón de una respuesta que es lo que marca la historia de un hijo de Dios. Y es esta: todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Todo el que cree en mí. Es maravilloso, porque es una promesa que no tiene fin, no tiene fecha de caducidad. Dice todo el que crea, no da una excepción de persona, no dice para ciertas personas, dice todo el que cree en mí. Que si usted y yo creemos en Él, dice, todo el que cree en mí jamás morirá. Y esa no es una muerte física, porque todos iremos al sepulcro. Pero Él dice de hablar de nuestra vida con Él. Lo interesante es que el Señor le dio respuesta en medio de su situación a Marta. Le dio respuesta y le dijo: tu hermano resucitará. Y yo no sé si usted lo pensó igual que yo, cuando ella le dice: yo sé que tú eres el Hijo de Dios y que tú le pides al Padre y Él te concede lo que tú pides. A lo mejor cuando ella dijo eso le estaba pidiendo: resucita a mi hermano. Todos sabemos lo que es perder a un familiar. Y el Señor sabía, dice la palabra en el Evangelio de San Juan, que el Señor estaba conmovido con el dolor de ellos. Él sabe qué es lo que a ti te pesa, qué es lo que a ti te duele, qué es lo que a ti te preocupa, igual que lo que sucede en mi vida.
y Él sabe qué es lo que quieres. Pero es su voluntad y es en su tiempo, cuando nosotros esperamos en Él, porque eso es lo que Él quería, que ella confiara y esperara en Él. Y le hace la pregunta, ¿lo crees, Marta? Yo le hago la pregunta, ¿usted cree que Dios va a hacer algo en su vida? Continuamos con el Evangelio de San Juan, y Jesús llega donde está la tumba de Lázaro, su amigo, el cual él quería muchísimo, y le dice en el versículo 39, corran la piedra a un lado, les dijo. Pero Marta, la hermana de Lázaro, protestó y dijo, Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor terrible, espantoso. Jesús le respondió, que esta es la parte que marca mi vida. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te lo dije? ¿Cuántas promesas el Señor no nos ha dado, nos ha dicho? Hace unos minuticos prácticamente era lo que el Señor quería decirle a Marta. Hace unos minuticos te acabo de decir y te lo acabo de preguntar, Marta, ¿tú lo crees? Y tú dijiste que sí. No podemos dudar de las promesas de Dios en nuestra vida, no podemos dudar de su soberanía en nuestras vidas, no podemos dudar. El Señor dice, no te he dicho que si crees, no te lo he dicho. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dicho que tengamos confianza, que creamos en Él, porque Él tiene solución a nuestros problemas? No podemos encajonar a nuestro Dios como nosotros queramos en una caja, nuestra voluntad no. Nosotros tenemos que depender de su soberanía, de su sabiduría, depender de su voluntad hacia nosotros, depender de que Él tiene la solución en el momento que Él dice y cuando Él dice. No te he dicho que si crees, no dudes. No dudes, no dejes de confiar en que Dios tiene solución a tu vida, a tus hijos, a tu matrimonio, a tu situación económica, a tu salud. No dudes, no te he dicho que si crees, no te lo he dicho. Yo no sé cuántas veces usted ha escuchado que tiene que creer en Dios. Cree en Dios, cree en Dios. Y lo vemos tan lejano, lo vemos tan lejos. Sí creo, pero ¿cuándo? Confía en lo que Dios va a hacer en tu vida. Cree en lo que Dios va a hacer en tu vida, porque Él no te va a defraudar. ¿Cuál fue la respuesta después de no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lázaro resucitó. El Señor cumplió lo que le había prometido a Marta anteriormente y le dijo, tu hermano resucitará. Yo no sé qué está esperando usted de Dios, yo no sé qué le ha pedido usted a Dios, pero yo en este momento te digo, no dudes de Dios, cree en lo que Él tiene preparado para ti, cree en las promesas que Dios te ha dado a ti, cree, aunque lo veas tarde, aunque lo veas después, aunque la circunstancia te arrope, no dudes en las promesas que Dios te ha dado, cree. No seamos incrédulos, porque cuando somos incrédulos, estamos siendo desagradecidos a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Déjate sorprender. Deja que Dios te sorprenda. Deja que Dios solucione. Entrégale al Señor todas tus circunstancias. Todo lo que tú estés pasando, ponlo en Dios. Y Él te está preguntando en este momento, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Gracias por compartir este espacio conmigo en Jehová Nissi, recordando siempre que Dios es nuestro estandarte. Dios le bendiga.